Hola chicos, ¿cómo están? Ya, vamos a continuar entonces con la materia que estábamos viendo, que eran resolver estas dos preguntas importantes, que era cuándo y cuánto regar, ¿cierto? Vamos a seguir con el cuándo regar, porque se acuerdan que habíamos conversado que el cuánto regar tenía que ver con el tema de la lámina bruta, la lámina neta, con el gasto que tenía la planta, con la evapotranspiración, con la HD, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablábamos del cuándo regar, tiene que ver con un tema de frecuencia de riego y tiempo de riego. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. ¿Qué es la frecuencia de riego? Pues la frecuencia de riego nos permite estimar el número de días que van a transcurrir entre dos riegos consecutivos, ¿ya? Permite entonces estimar el número de días en que el cultivo agota la lámina neta de riego, que es lo que habíamos visto en la clase pasada. Se puede estimar de la siguiente forma. Frecuencia de riego es igual a la lámina neta dividido la evapotranspiración máxima. Ahora, eso es como la evapotranspiración real o normal. Se ocupa máxima en algunas partes porque es como para no estimar algo más bajo ni más alto, sino que es como la mayor. Y que algunas veces la nombran como ET max, pero otras veces se puede poner como ET real, nada más, ¿ya? Donde LN es lámina neta, o rápidamente aprovechable, que también se le conoce, que está en milímetros, y la ET max es la evapotranspiración máxima, que está en milímetros día, ¿cierto? Y les puse esto, finalmente esto es la frecuencia de riego. Yo riego un día 1, luego existe evapotranspiración, 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 y se empieza a reducir la lámina neta que nosotros tenemos disponible para las plantas hasta que llega a un punto más o menos crítico, que en este caso, si fuese así, de 6 días, vendría siendo como un riego por intervalo. Si fuese así, nuestra lámina neta tiene que aplicarse nuevamente un riego antes de llegar a PMP, por lo tanto en un umbral de riego, ¿cierto? Y ahí volvemos a regar. Finalmente eso es lo que la frecuencia de riego, el tiempo que tiene que pasar entre dos riegos distintos. Veamos un ejemplo. En un riego tecnificado cualquiera, si la lámina neta es de 10 milímetros y la evapotranspiración máxima fue de 5 milímetros ese día, calculemos la frecuencia de riego. Recordemos que frecuencia de riego es igual a Ln dividido max, y por lo tanto 10 dividido 5 nos da, se van los milímetros y nos queda 10 dividido 2 días, por lo tanto 2 días, por lo que se debe regar cada 2 días. Eso significa, y así se ocupa la fórmula. O sea, la fórmula, o sea, frecuencia de riego nos da los días que deben pasar para nosotros volver a regar. Cuando nosotros hablamos de riegos diarios, la frecuencia de riego debería ser 1. Esto llevado a la práctica, ¿por qué? Porque Ln siempre va a ser igual a ET cuando hablamos de riegos diarios o tecnificados, que son hablando de riegos no gravitacionales ni por intervalo. Cuando hablamos entonces de aquellos cultivos que los regamos diariamente, nosotros la frecuencia de riego, nuestro cálculo siempre debiese darnos 1 porque la lámina que se gastó es lo mismo que evapotranspiró, por lo tanto va a ser un día, regar todos los días. Por lo tanto, la frecuencia de riego se ocupa principalmente para los riegos por intervalos, principalmente, ¿ya? Ahora, igual es importante discutir y que ustedes sepan que cuando nosotros hablamos de riegos diarios, y se lo he dicho ya varias veces, no hablamos de riegos todos los días, pero se da normalmente por un tema de cuarteles. Si yo tengo muchos cuarteles y por lo tanto tengo que regar de acuerdo al número de cuarteles que tengo, es muy posible que la vuelta la dé cada 2 días y el riego sea cada 2 días, pero yo en sí estoy regando todos los días, o sea, estoy haciendo riegos diarios de todo mi cuartel. Si yo tengo un cuartel pequeño, obviamente que ahí el riego va a ser todos los días a la misma hora. Veamos otro ejercicio. Calcule la lámina neta y bruta de un cultivo de lechugas que se riega en un sistema de surcos y que los suelos tienen los siguientes datos. La densidad aparente es 1,4, a capacidad de campo 27%, PMP 13%, profundidad del suelo 60% y el umbral de riego 60%. Profundidad del suelo 60 centímetros, perdón. Por lo tanto, cuando quieran hacer este ejercicio, porque aquí yo no les puse la respuesta, lo vamos a ver en clase, si ustedes lo quieren probar, lo primero que tienen que analizar es que estamos hablando de un sistema de surco, por lo tanto estamos hablando de un sistema de riego por intervalo. Por lo tanto, tenemos que obtener la HD, porque ese es el momento en que vamos a volver a regar, cuando se
termina de ocupar la HD. Así que ese es un dato por si quieren hacer el ejercicio. Ahora vamos con tiempo de riego. El tiempo de riego, ese sí se puede hablar para riego tecnificado o gravitacional, ¿ya? Eso no es como lo vimos en frecuencia de riego, que es como algo un poquito más como obvio en el sentido de que si yo hago riego para mantener la capacidad de campo, tengo que estar regando frecuentemente y cuando quiero que se me gaste la HD, riego por un intervalo un poco más extenso. El tiempo de riego significa cuántos minutos, cuántas horas yo voy a tener dado, por ejemplo, mi gotero o dado mi microaspersor. Eso significa, en este caso en riego tecnificado. La lámina bruta de agua, que habíamos visto ya en la clase pasada, que se mide en milímetros día, se puede expresar también en términos de requerimientos de agua por planta. Acuérdense, cuando hablamos de lámina bruta hablamos de milímetros día, hablamos de algo en general. Es como cuando yo les explicaba la lluvia, cuando el meteorólogo sale y dice cayeron 5 milímetros, no está diciendo cayeron 5 milímetros en este cultivo de acá o en este cultivo de allá, está diciendo cayeron 5 milímetros en general, en todos lados cayó 5 milímetros, ¿cierto? Por lo tanto, si yo quisiera expresar cuántos litros de agua, por ejemplo, necesita una planta, tendría que hacerlo con esta fórmula que se le pone con las siglas RAP. Aquí nosotros podemos calcular cuánta agua necesita una planta. ¿Se acuerdan que yo les dije que el limón o el palto, bueno, el palto en general necesita mucha agua, sobre todo en verano? Cuando el palto está en verano necesita cerca de 150 litros diarios de agua. Por eso es tan exigente en agua y por eso llega a reducir el agua del sector y pasa lo que ocurrió en Petorca, etc. Por lo tanto, aquí con este ejercicio que vamos a ver después, podríamos poder obtener cuántos litros de agua necesita un solo cultivar o un solo frutal. Para calcular este RAP, se debe multiplicar los milímetros obtenidos en la lámina bruta por el marco de plantación que nosotros lo tenemos que conocer, que está en metros, ¿cierto? De esta forma se obtienen los litros de agua que consume la planta en un periodo de riego. Veamos cómo se realiza. El RAP, que son litros por planta, es igual a la lámina bruta por el marco plantación. Y RAP, si yo lo quiero llevar a una definición, RAP significa requerimiento de agua por planta. Y eso se mide en litros de agua por planta y por un periodo de tiempo, que podría ser días o podría ser cada 2 días o cada 3 días, dependiendo. Vamos a ver entonces un ejemplo. Tampoco les voy a poner resultado o la forma de hacerlo, sino para que lo veamos en clase, pero después igual les voy a subir a la intranet el PowerPoint con los resultados para que ustedes lo tengan, pero para no adelantarnos y que ustedes puedan entrar a jugar un poco, a intentar hacer esto, les dejo el ejercicio. Dice, calcule la lámina bruta y el RAP de un cultivo de paltos en el mes de enero y nos da los siguientes datos: marco de plantación. La evaporación de bandeja promedio de una semana es de 8,7 milímetros y por sus condiciones de instalación posee un coeficiente de bandeja de 0,8. Aquí no tienen que buscar el coeficiente de bandeja. Y el coeficiente de cultivo es 0,75. Por lo tanto, aquí fácilmente pueden sacar la ETO y fácilmente pueden sacar la ETC, ¿cierto? Por lo tanto, podrían sacar la lámina bruta y con el RAP, y el RAP lo podrían sacar ya con la lámina bruta y el marco plantación. Así que inténtenlo, háganlo en casa y después veamos si llegaron al resultado. Y existen, para medir el tiempo de riego, en sí, ya vamos a la fórmula de tiempo de riego en sí, porque lo que estamos viendo es parte de la materia de tiempo de riego, pero más que nada es para poder calcular otra manera de calcular los requerimientos de agua, pero ya un poco más acotado, o sea, por planta. Cuando hablamos de tiempo de riego tenemos dos métodos para sacarlo. El primero es tiempo de riego es igual a RAP dividido QE por NE. ¿Qué significa esto? El RAP ya lo habíamos visto, por eso era tan necesario pasarlo antes de irnos de lleno al tiempo de riego. El QE es caudal por emisor. Nosotros, como estamos hablando de riegos tecnificados, si habláramos de gotero, tendría que ser cuánto el caudal de litros por minuto. Y el NE es el número de emisores que tiene cada planta. Y el RAP ya lo habíamos visto, requerimientos de agua por planta. Y con esto también podemos obtener el tiempo de riego en las cintas. ¿Y esto por qué? Porque las cintas es distinto a los goteros normales. Por ejemplo, el tiempo de riego por cinta es igual al RAP por número de plantas por metro lineal dividido por el caudal de la cinta, que es
litros hora metro lineal, ¿ya? Porque así se calcula en el riego tecnificado específico de cuando estamos hablando de un riego por cinta, ¿ya? Y el segundo método para obtener el tiempo de riego es que tiempo de riego es igual a la lámina bruta dividido por IPP, que es milímetro hora, donde TR es el tiempo de riego, LB es la lámina bruta y el IPP es la intensidad de precipitación del equipo. Y nosotros para obtener la intensidad de precipitación del equipo lo sacamos con la siguiente fórmula. QE, que es el caudal del emisor, que es litro hora, por NE, o los números de emisores, dividido 10.000. La diferencia con lo que habíamos visto anteriormente es que aquí el número de emisores es el total, es el que hay por hectárea, ¿ya? Por lo tanto, el caudal del emisor va a ser litros por hora y el NE son los números de emisores por hectárea. Y el 10.000 es porque es un número constante que uno lo coloca en esta fórmula para que los litros después se conviertan en milímetros y poder dejar todo en milímetros hora en vez de dejarlo en litros. Y veamos un ejemplo. Se pide calcular el tiempo de riego de un cultivo de paltos en el mes de enero. El marco de plantación 6×4 se riega por goteo doble línea con goteros de 2 litros por hora cada 0,5 metros. Por lo tanto, hay 16 emisores por planta y la lámina bruta es de 5,83 milímetros día. Se los dejo entonces, chicos, para que ustedes puedan trabajar en eso y lleguen al día viernes con algo visto. Y si pudiesen lograr los resultados sería espectacular. Pero lo vemos en clase, obviamente. Eso, chicos, que estén muy bien y nos estamos viendo.